Aquí seguimos transmitiendo de la Gestoría y Gestoría. Muchísimas gracias a los 113 suscriptores que ya tenemos. Espero nos ayudéis a llegar a los 200 suscriptores o más, así que no paréis de suscribiros. ¿Cuánto te cuesta un trabajador? Os vamos a hacer el cálculo del coste laboral. ¿Cuánto te cuesta un trabajador? El cálculo del coste laboral. Cuando un autónomo o pequeña empresa va a dar el paso de contratar a un trabajador, debe hacer un pequeño estudio económico, ya que tener un empleado supone un coste que es mayor que su salario. Más allá del sueldo, existe una serie de conceptos y cargas sociales que hay que incluir en la nómina y liquidar a la Seguridad Social y Hacienda, que hacen que el coste sea un 30% superior al salario. ¿Qué es el coste laboral de un empleado? El coste laboral de un empleado es lo que pagará la empresa realmente, teniendo en cuenta que existen más costes aparte del propio salario que recibe el trabajador. En este sentido, el coste laboral se compone del salario bruto más las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa. No hay que confundir coste laboral. El coste laboral es el salario bruto más las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa. Con el salario neto, ya que no hay que confundir coste laboral para la empresa con el salario neto, ya que este es el importe que recibe el empleado después de haber descontado tanto las retenciones del IRPF como las cotizaciones a la Seguridad Social que tiene que pagar el propio trabajador, que también se descuentan en la nómina. Los tipos de cotización del coste laboral. Estas cotizaciones se calculan en base a los tipos de cotización de la Seguridad Social, que son unos porcentajes que se aplican al sueldo bruto. Para este año 2023 los tipos son los siguientes. Cotización por contingencias. Es la cotización de contingencias comunes que se realiza para cubrir las enfermedades o bajas laborales, pero que no son directamente causadas por el desempeño de su trabajo. El tipo de cotización es del 23,60% para la empresa y del 4,70% por parte del trabajador, para hacer un total de 28,30%. Además, también están las contingencias profesionales para accidentes del trabajo, cuyo tipo de cotización depende de la profesión de la que se trate, oscilando entre el 1,5% y el 7,5%. Luego estarían las horas extraordinarias, que para las horas extraordinarias por fuerza mayor, el tipo de cotización a cargo de la empresa es el 12% y a cargo del trabajador el 2% de los trabajadores, lo que hace un total de 14%. Para el resto de horas extraordinarias que se contemplen en la nómina, que son la mayoría, la cotización es igual que para contingencias comunes, con un 23,60% que corresponden a la empresa y 4,70% a los trabajadores. El mecanismo de equidad intergeneracional MEI. El mecanismo de equidad intergeneracional MEI es una cotización extra que entró en funcionamiento y que va destinada a que la Seguridad Social pueda recaudar algo que compense el desequilibrio del sistema de pensiones. En este caso, el tipo de cotización va aumentando con los años. En este caso, el total de este año es el 0,6%, del que 0,5% lo paga la empresa y el 0,1% los trabajadores. Luego estaría la cotización por desempleo. La cotización a la seguridad por el desempleo es distinta en función del tiempo de contrato que tenga el trabajador, pudiendo estar ante uno de estos dos casos. Uno sería el desempleo para contrato indefinido, cuyo tipo de cotización es el 5,5% por parte de la empresa y el 1,55% de los trabajadores, para hacer un total de 7,05%. Luego estaría el desempleo para contrato de duración determinada a tiempo completo o parcial, donde la empresa asume el 6,70% y el trabajador el 1,60% de los trabajadores, de un total de un 8,30%. Luego estaría el FOGASA, que es la aportación de la empresa al Fondo de Garantía Salarial, que es un fondo común de la Seguridad Social que se encarga de pagar a los trabajadores cuyas empresas son insolventes y no pueden asumir la liquidación. El tipo de cotización es el 0,20% del salario bruto a cargo de la empresa. Luego estaría la formación profesional. Existe un tipo de cotización para contribuir a la formación profesional de 0,60% a cargo de la empresa y del 0,10% por parte de los trabajadores, para hacer un total de un 0,70%. Luego estaría el cálculo del coste laboral de un trabajador. Una vez visto todas las cargas sociales que tiene la empresa y porcentajes que se aplican a cada uno de ellos, veamos con un ejemplo cómo se hace el cálculo del coste laboral para la empresa. Lo primero es saber el salario bruto del trabajador que sale del convenio colectivo que se aplique, o de aplicar el salario mínimo interprofesional, SMI.
Para el ejemplo, supongamos un salario bruto de 1.500 euros, que se trata de un contrato definido y cuyas contingencias profesionales son del 3%. El cálculo de costes sería contingencias comunes con 1.500 euros por el 23,60%, que son 354 euros. Luego estarían las contingencias profesionales, 1.500 euros por el 3%, que son 45 euros. Luego estaría el desempleo, 1.500 euros por el 5,5%, que son 82,50 euros. Luego estaría el Fogasa con 1.500 euros por el 0,20%, que son 3 euros. La formación profesional con 1.500 euros por el 0,60%, que son 9 euros. Y el MEI con 1.500 euros por el 0,50%, que son 7,50 euros. La empresa debería pagar de coste a la Seguridad Social, aparte del salario, 501 euros, lo que hace un total de 2.001 euros. Por último, y no menos importante, es que debes tener en cuenta que tanto esta cotización a la Seguridad Social, ya sea por parte de la empresa o por parte del trabajador, llevan subiendo año sí y año también. A esto hay que sumar los distintos aumentos que se han producido del salario mínimo interprofesional en los últimos años, por lo que debes considerar en el cálculo si puede soportar el coste del empleado en un plazo razonable.